Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. En 1963, un habitante de Derinkuyu, en la región de Capadocia, Anatolia Central, Turquía, derribando una pared en su casa-cueva, descubrió asombrado que detrás de la misma se encontraba una misteriosa habitación que nunca había visto. Esa habitación le llevó a otra, y esta a otra, y así sucesivamente. Por casualidad había descubierto la ciudad subterránea de Derinkuyu, cuyo primer nivel pudo ser excavado por los hititas alrededor del año 1400 a.C. Para hablar de la ciudad misteriosa de Derinkuyu, ciudad subterránea, contamos con la ayuda de Shai Shemer, que no está en un pasadizo subterráneo, pero sí está listo para analizar esa ciudad misteriosa, ciudad subterránea. Hablamos de Derinkuyu. ¿Cuál es el origen? Bueno, de alguna manera voy a continuar de esta subterránea ciudad de Capadocia. Las razones de su construcción fue principalmente la seguridad como refugio, invasiones, ataques, eran difíciles de detectar. Además, la geología de la región es una geología especial y no hay que confundir a los oyentes porque su roca volcánica, que suele ser la roca volcánica en general de muy duro trabajo, era una roca más suave y resistentes en su esquema geológico, algo inusual, y esto permitió excavar para refugio en largos periodos espaciosos, con capacidad de almacenamiento y de mantener también animales por la altura de sus techos. En resumen, era una protección y la geología realmente es favorable. Tiendo a decir que si no hay una geología favorable como la roca volcánica Toba, que es una roca especial, sin agua no hay población y sin geología no se pueden producir estos fenómenos. Esta toba volcánica es bastante común en la región de Capadocia y esto se forma a partir de una ceniza volcánica, fragmento de roca, todo esto que se expulsa de los volcanes y se compactan y se consolidan en una morfología muy especial, una geología especial. Entonces, esta suavidad ha permitido que sea un material dúctil para construir las ciudades subterráneas. Es interesante que la palabra Derinkuyu proviene del turco, donde derin significa profundo y kuyo, pozo. Derinkuyu se traduce como pozo profundo. Pozo Y profundo. hablamos del turco moderno, ¿no? Principalmente, aunque muchas palabras en turco tienen raíces que datan de épocas muy antiguas por la evolución del idioma, pero Derinkuyu refleja prácticamente en su terminología lo que se ve es descriptivo y se usa hasta hoy. Atractiva era Capadocia, como bien nombraste su ubicación, por varias razones. Está en la zona de la Anatolia Central, es un cruce de rutas comerciales antiguas, militares, claves para Europa y Asia, el control territorial, el control comercial, una riqueza geológica muy especial, porque allí había minerales y tierras fértiles en zonas que la hacían muy valiosa. Refugio natural en sus formaciones rocosas. Las formaciones rocosas eran excavadas, pero también eran naturales. Los terrenos accidentales eran buenos para esconderse. Esto lo podemos recoger de varias historias y tenemos una situación similar en lo que hoy es la tierra de Israel, la zona de Judea, solo que esas ciudades subterráneas que se excavaron contra los romanos eran de otra geología. Ahí hablábamos del quirtón, hablábamos de la piedra más caliza. Sin embargo, gracias a esta geología se pudo realizar con el material de abajo construcciones de arriba. Esto atraía la atención y el imperio. Este es el inframundo del cual habla la mitología
griega y también los romanos, el inframundo de Pluto, de todas las riquezas que pueden venir de abajo y hacer que se luzcan arriba. Este material era muy bueno para construir en forma de edificios, una construcción edilicia. La construcción de estas ciudades subterráneas, que era de protección, todo el material de reciclaje se colocaba en lugares estratégicos y después se podían utilizar. Esto fue habitado, es interesante, por distintas civilizaciones. Estuvieron ahí los hititas, también los romanos y los bizantinos. Se siguió intermitentemente hasta el siglo octavo de nuestra era como refugio durante invasiones. Ya hubo periodos de paz o de relativa paz y fue una ciudad menos habitada y es por eso que quedó en el olvido y este accidental descubrimiento. Ya no está habitada, por supuesto, pero se excavó para que la arqueología le dé la deriva necesaria y que se abra al público como un sitio turístico. Ofrece realmente una presencia fascinante de geología y también una mirada histórica, una arquitectura retrospectiva, ¿no? Y su principal función hoy es de transmisión educativa, como bien dije, también turística. Permite a los visitantes explorar túneles, los que están habilitados, y imaginarse de alguna manera la vida de los antiguos, ¿no? Podemos decir de alguna manera que Derinkuyu fue mencionado por distintos historiadores griegos. Hay documentos de Jenofonte, que además de ser militar y filósofo, era un historiador cronista de su tiempo. Hablaba de ciudades subterráneas en la zona de Capadocia porque tal zona realmente llamaba la atención. Por eso de los relatos de los viajeros, que eran en aquel tiempo principalmente expedicionarios y militares, después de que se establece un control militar, se abren las rutas comerciales y todas las zonas de Anatolia eran zonas que las casas tenían bajo tierra algo. Y quiero decir que ese algo eran alojamientos que no solamente son utilizados para refugiarse, también depósitos para almacenaje en tiempo de paz, depósito también de mercancías, por supuesto, la forma de esconder también joyas y demás, y mantener fresco y defendido incluso el mismo rebaño que podían tener de distintos animales. Eh, Después esto se fue ampliando para albergar familias en tiempo de hostilidades. Podemos decir de alguna manera que lo interesante de estas distintas cuevas no son solamente digamos, características subterráneas, sino la diferencia de niveles que existen en determinados plantas que se han hecho, y esto denota que fue pensada con mucha inteligencia o visión para el uso. Tenía niveles, lo que permitía una vida no solamente en épocas de ocupación, sino que parece que estaba diseñada para largas épocas de ocupación, no tan de alguna manera exiguas ni rápidas, sino que estas excavaciones denotan y dan a entender que desde 1963, que se está excavando seriamente, lo hicieron con perspectiva de quedar un tiempo prolongado en este tipo de construcciones. De hecho, los arqueólogos comenzaron a estudiar esta fascinante ciudad subterránea y consiguieron llegar a los 40 metros de profundidad, aunque se cree que tenía de fondo hasta 85 metros. En la actualidad se han descubierto 20 niveles subterráneos, aunque solo pueden visitarse 8 de ellos, los 8 superiores. Los demás están parcialmente obstruidos o reservados a los arqueólogos y antropólogos que estudian la ciudad de Derinkuyu. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué se quedó deshabitada? No es natural vivir debajo de tierra. No estamos nosotros pertinentemente diseñados en nuestra naturaleza. El polvo, la humedad, la falta de luz. El ser humano es práctico, es fáctico y sabe que no puede vivir eternamente de frutos secos, ¿no? Tenemos de alguna manera el relato del diluvio en la Biblia. Los frutos que se llevaron se preservan, según el relato, milagrosamente. Preservar
dentro de allí es muy complicado preservar también lo que la tierra da por encima, o sea, llevar el trigo al lagar, como se puede decir. Es decir, en vez de aventar el trigo en los lugares altos, hay que llevarlo al lagar. El lagar para el fruto de la vid, que son en lugares que están realmente diseñados para lugares internos, como relata bien el libro de los jueces, por ejemplo, en la época de Gedeón, tal era el asedio que no se podía aventar en los lugares altos. Entonces, aunque puedes vivir de la proteína animal, necesitas indudablemente seguir con el tema de los vegetales y derivados, y también de darle de comer a los mismos animales. Por lo tanto, todo ese sistema de almacenamiento en humedad y falta de luz es limitado. Sabían que no podían resistir demasiado tiempo sin una ventilación adecuada. Podemos decir que la ventilación que existía les permitía vivir, pero en estas redes ciudades con espacios idóneos era simplemente para estado de emergencia. No siempre hubo esta emergencia. Estamos hablando de que se refugiaban porque los invasores no venían a pactar una convivencia, venían al asedio y a la destrucción total, ¿no? Es decir, no hablamos de genocidio, como se usa hoy tan asiduamente y se vulgariza el término, ya que había interés de reclutar cierta mano de obra y también mujeres. Había una selección en estas invasiones y por lo tanto, eso sí, quedaba diezmada toda la familia, todo el pueblo, y se refugiaban justamente para preservar el vínculo familiar y también porque los invasores no eran, digamos, fáciles de enfrentar en muchos casos. Estos lugares entonces son abandonados porque no es el hábitat natural. Originalmente, este lugar y originalmente y en continuación se utilizó en cuanto a refugio solo en situaciones de extrema gravedad. Después estas construcciones tienen que seguir existiendo, como yo lo dije, como almacenamiento subterráneo para determinadas circunstancias. Esta situación es muy importante, ¿sí? Porque si hoy tenemos una competencia digamos, desplazamiento de globos aerostáticos en la zona de Capadocia, justamente porque la visión del hombre es mucho más atractiva desde el aire, aunque no es común a su naturaleza que desde abajo, ¿no? El aire, mirar Capadocia desde arriba o mirarlo desde la superficie. Estoy haciendo notar que no es común vivir por debajo. Del polvo venimos y al polvo vamos. Todo lo que está en los refugios subterráneos trae mucha idea de superstición y mala vida. No nos olvidemos que el concepto de inframundo, o sea, de infierno o puerta del Hades, siempre que tú estás en la tierra te vas acercando cada vez más a una zona no deseada. Esto es para comprender los conceptos que se pueden manejar y la necesidad de entender que esto es realmente temporal, no va con el modus vivendi y el concepto de vida y de elevación. Sí podemos entender que el desuso viene porque las formas de defensa se fueron sofisticando. Ya nació más la empalizada, la muralla, los grandes fozos, y también que era muy importante tener ciudades de refugio, pero dentro de un castillo amurallado, porque de esta manera se podía observar y se podía luchar. También tenemos que decir que como los subterráneos en nuestras épocas, modo de transporte moderno, y todo lo que va por debajo, los túneles tienen su trampa mortal, y su trampa mortal es la salida de emergencia y el sistema de respiración. Estamos hablando de casi 80 metros, el oxígeno no es tan viable, hay que lograr que haya una ventilación, y esa ventilación, si es descubierta por el enemigo, como se hicieron en muchas oportunidades, colocando un poco de paja seca y aventando un poco de fuego, se volvería irrespirable y tendrían que salir todos afuera. Es, Cuando estos conductos de ventilación eran descubiertos, no solamente eran coladeros para enemigos, sino también formas de asfixiarles. Estos 52 pozos de ventilación que se han descubierto en más son importantes
¿Por qué? Bueno, porque de esa manera no solo se puede vivir, sino que también se puede prolongar la vida. Estos corredores para miles de personas necesitaban una afluencia de oxígeno considerable. Esto trae bastantes problemas, enfermedades, problemas de convivencia, sarna, piojos, es decir, todo donde no corre el aire y hay sombras, ahí se encuentra el ser humano desprovisto de capacidad de supervivencia. Por eso, sí, en el caso de una epidemia o de un contagio en esas zonas subterráneas, la muerte de la enfermedad sería inmediata. No había forma de escaparse de las epidemias de todo tipo. Todo este laberinto era realmente supeditado también, podemos decir, a salidas de emergencia, tanto para salir y tanto para evitar que entren. Es decir, dichas salidas de emergencia tenían que estar bien bloqueadas para evitar la entrada de gente no deseada. Ya que hablas de salidas de emergencia, es interesante mencionar esos cambios dramáticos a lo largo de la historia, especialmente en la era bizantina, cuando se agregaron considerables puertas de piedra para cerrarla para adentro y así impedir el acceso exterior. Hay que decir también que esa ciudad subterránea tenía depósitos internos de comida y la ciudad podía acomodar cómodamente a 3.000 personas, pero si una crisis se desataba en el exterior, se cree que podía llegar a ser ocupada por 50.000 personas, así que estamos hablando de grandes magnitudes, una ciudad subterránea colosal. Así es, estamos hablando de ciudades colosales, ¿no? Y podemos decir también que estas ciudades subterráneas hablan de misterios porque existió durante miles de años sin conocerse y podemos decir que todo su clima realmente es caliente, es ventoso y todo viene de una prefiguración volcánica. Y todos estos relatos de metros bajo tierra que la convierte en la ciudad subterránea excavada hasta hoy más grande del mundo y que su uso bien fue constante, no podemos decir que no. Finalmente, la datación de su abandono total es prácticamente en 1920 por los griegos mismos de Capadocia, cuando enfrentan la derrota durante la guerra greco-turca y huyeron abruptamente en masa a Grecia. O sea que esos refugios, no digo en el estado original, pero descubiertos, se utilizaron también con objetivos bélicos en la época moderna. También se vio que hay comunicación con distintos asentamientos a través de túneles, lo que permitía que se comuniquen a distancia, ¿no? Yo creo que hablamos por lo menos de una cultura escondida, no hablo de una civilización, pero sí de una cultura escondida, porque se descubre también capillas, una capilla, no muchas capillas, o sea, se desarrolló parte de la fe cristiana allí también en alguna época, a salvo, entre comillas, bajo tierra. Eh, Podemos decir que no es para claustrofóbicos, pero ya está en el patrimonio mundial de la UNESCO como algo que hay que salvaguardar y creo que merece la pena seguir los relatos de Jenofonte de Atenas en el 370 antes de nuestra era, que hace referencia a Derinkuyo, aparentemente, ¿no? Habla de Anatolia, habla de la región de Capadocia, habla de las cuevas que están excavadas bajo tierra, de alguna manera habla de acantilados que están cercanos, es decir, zonas conocidas por los griegos. Cabe destacar también que se sigue estudiando esto en las universidades y podemos decir que se conoce Capadocia y lo decimos para la construcción subterránea. Es una definición que hay en los estudios modernos y antiguos en cuanto a su geomorfología
y el favorecimiento que tiene para esto. Por lo tanto, es fácil entender que en zonas donde la excavación es permisible, se puede imaginar que hay por debajo algo. Es un indicio para buscar donde este material piroclástico se va forjando naturalmente en las chimeneas y de los abruptos volcanes, ¿no? Luego el hombre comienza con la red. Cuando hablamos de red de comunicación, vemos que el tema de las redes digitales que tenemos hoy tiene también su reflejo, las de hoy, en el concepto que tenían de red, porque no solamente cavaban los pozos, sino que a manera de red las cuevas subterráneas estaban comunicadas. Y tenemos que ir a este concepto ya, que no podemos decir quiénes son, no tenemos tiempo, los hititas, porque ellos pueden haber excavado los primeros niveles en la roca cuando fueron atacados, y voy a decir por quién, por los frigios alrededor del 1200 antes de nuestra era, pura historia, ¿no? Y según historiadores de la época como Bertini, que es un experto no en este caso de Capadocia, sino en todas las viviendas del Mediterráneo, porque las viviendas del Mediterráneo llaman la atención en cuanto a la geología y su expresión humana, se entiende mucho mejor la forma que tenía el propio habitante de desarrollarse con su medio, y eso ya entra en el campo de la antropología. Interesante todo este campo abierto por esta ciudad de Capadocia, pero sin embargo tenemos que dejar aquí nuestro enigma. Será en otro momento cuando abordemos otros lugares geográficos del Mediterráneo. Muchas gracias, Shai-Shemer. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.